Hola, buenos días y buen septiembre, que cambiamos de mes y por suerte estamos dejando atrás el veranito. He tenido que saludar de repente porque estaba aquí hablando con la gente del chat, porque en vez de ponerme a preparar las cosas en los minutos de previa, me lío a hablar y claro, me pilla de sorpresa cuando veo que termina. Es que de hecho, espera, que no sé si ha terminado en realidad la cuenta atrás, porque yo he visto que ponía 9 en el reloj y he dicho, ah, vale. Así que si no ha terminado la cuenta atrás, pues se acabó. Pero como decía, buenos días a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí en el directo y por estar escuchándolo en diferido en YouTube, que también están funcionando bastante bien los programitas. Hola Inés, buenos días y buen septiembre. Eh, Hoy sí que voy a hacer los planes para el canal. Y eso que tenemos muchísima actualidad. Lo que sí quiero decir, porque sé que la mayoría de gente que me escucha viene de pues parte de un interés por los videojuegos, pero el programa de hoy no tiene videojuegos. Hoy es un programa un poco de cine, y ni siquiera diría de cine, de la industria cinematográfica, porque bueno, recordemos que se está ahora celebrando el Festival de Venecia. Hay muchísima actualidad, pero claro, yo estoy aquí en mi casa, no he visto ninguna película. Lo que sí nos está dejando son lecturas interesantes y creo que además hay una lectura en concreto que se lleva repitiendo unos años, sobre todo cómo está evolucionando el tema de los festivales europeos de categoría A, los más importantes, así que ese va a ser como el tema central. Creo que es un tema muy interesante y que se relaciona con todo este aplanamiento de la cultura, estrechamiento de la cultura también, si lo queremos. Ese término no es oficial, pero lo vamos a usar aquí porque se entiende muy bien. Pero antes voy a empezar con beta y con cositas del canal. Con respecto a la beta, sé que seguimos teniendo una serie de problemas. Para empezar, a veces hay cierto retraso entre el audio y el vídeo. No sé cómo solucionarlo. De hecho, normalmente yo cuando estoy emitiendo no me doy cuenta. Me lo suele comentar sobre todo la gente en YouTube. Es verdad que cuando me bajo el vídeo y lo veo me doy cuenta, pero claro, ya no lo puedo solucionar y prefiero subirlo. Así que pues eso sigue en beta por ahora y no sé cómo solucionarlo. Respecto al micro, sé que a veces sigue, la calidad del audio sigue siendo, no, sigue sin ser la que debería ser. Me lo tengo que poner muy lejos y por otro lado, para ser un micro tan bueno el que tengo, entra todo tipo de sonidos. Sé que a veces se escucha el ordenador, sé que a veces estáis aquí como si estuvierais en la calle debajo de mi casa y que escucháis los coches y escucháis todo. En uno de los directos se me escuchaba la barriga, así sonaba. Y eso no se debería escuchar en un micro tan bueno. Debería estar mejor calibrado. No sé cómo hacerlo, pero ya os digo. Chiclana Friend, dímelo luego y te lo digo. Es del OBS lo del retraso. Ah, vale, pues después te lo pregunto, porque no sé qué hacer. Estaba con cierta angustia, porque además no pasa siempre, como que pasó en el anterior, después no pasó en el segundo y en el anterior a este. Así que eso, después te mando un line y me dices cuando termine tú, claro. Y eso, me queda lo del micro, también voy a pedir ayuda para eso, porque lo normal sería que me lo tuviera que poner muy cerca y se escuchara mi voz muy clara y no se escuchara ningún otro tipo de sonido. Pero yo lo estoy haciendo mal. Así que pues tendremos que preguntar y tendremos que ir. Hay más cosas que me habéis dado como feedback, sobre todo en YouTube, y son cosas que vienen. Por ejemplo, me pidió una persona, perdonad que tenía apuntado aquí en la libreta, pero no sé si aporta o no sé si la persona quiere que se diga su nick, pero me dijeron que podía empezar con una especie de cartela donde se diga qué temas se van a tratar y donde se adelanten qué artículos se van a ver, para que así la persona que esté pues escuchando el programa pueda leerse muchas veces los artículos antes de escucharlo. Lo tengo en mente, todavía no lo he puesto. Y pues eso lo voy a hacer. Simplemente que lo he dejado para como coger más feedback y ponerme un día entero, posiblemente mañana, a hacer todas estas cosas. Me comentaba también otra persona en YouTube que no le interesa normalmente todo el programa, las intros se le hacen muy pesadas y que si puedo poner pues el minutaje de los temas. Así que este programa ya saldrá con el minutaje de los temas en YouTube. Si os interesa algo específico, pues mirad abajo y allí lo tenéis.
Después, dice Raccoon Joy, se sube a YouTube. ¿Cuál es el canal? No siempre voy a poder verlo en directo. Se sube al canal de Choquejuergas. No sé si es Choquejuergas Podcast o Podcast Choquejuergas, pero no creo que haya mucho que se llamen Choquejuergas y salga mi cara, así que Choquejuergas. Bueno, pues eso con respecto a la beta. Después, con respecto a las suscripciones, estuve hablando que tenía ciertos planes. Os lo digo también muy, muy brevemente. Está yendo muy bien. Muchísimas gracias a todas, todes y todas y todos los que os habéis suscrito. Me hace evidentemente mucha ilusión. Y he hecho como una especie de tramos con respecto a cómo pues se puede, o sea, qué cantidad de tiempo le puedo dedicar y si puedo ir dejando de lado otros trabajos que tengo, porque ya sabéis que soy autónoma. Bueno, no en todos los, pero casi en todos los soy autónoma y pues tengo que gestionar un poco el tiempo. Qué cosa, qué frase también más capitalista, la gestión del tiempo. Pero según las cuentas que he echado, entre pues 0 suscripciones y 200 suscripciones, esto es algo que le puedo dedicar el tiempo que tengo ahora. Es decir, se quedaría un poco el programa como está, pero evidentemente el dinero que fuera entrando lo reinvertiría. Ha empezado el cole aquí en mi calle. Bueno, no es un cole, es un centro de FP. Pero ha empezado hoy las clases, así que escucharéis la alarma a veces. Pero eso, reinvertiré el dinero en hacer algunas mejoras que quiero, gráficas, como la cartita de la culpa es del capitalismo, como pues la cartela esta que tengo que hacer. Yo no soy muy buena con las cosas gráficas, así que todas estas cosas, cuando me llegue el primer dinero de las suscripciones, se lo voy a pedir a algún artista o algún diseñador gráfico. Y eso, pues iré reinvirtiendo en hacer cosas mejores. Además, dice Blizna que si tendremos recreo. A priori sí, si suena, es evidente que nos tenemos que salir todos corriendo lo más poder. Así que ahí lo sabéis. Dice Breathing Wild, se encargará Javier Moya, así como si no tiene trabajo. Como si no tiene trabajo, Javier, para hacerme a mí las cartelas. Pobrecito mío. Ojalá, pero no. Con el bollito de chope en la mano, caro, y un zumito. Bueno, a mí el zumito no me gustaba, yo era más de un pulevita. Pero claro, hay que salir, hay que sentarse ahí a esperar que un niño me dé un balonazo. Qué recuerdo. También quiero cambiar el fondo. Sé que es importante, yo no tengo, y eso es una cosa también de la que hablaremos brevemente, de esto estético, pero ahora mismo bueno, está viviendo mi hermano aquí en casa, entonces no hay espacio para reordenar la casa, pero cuando mi hermano marche, pues el fondo lo voy a cambiar, voy a hacer todo que se vea un poquito mejor, que sea más agradable estéticamente ver los directos. Ahora, si superamos las 200 subs, puedo dejar algunas cositas de las que estoy haciendo ahora y dedicarle más tiempo al canal. Así que, pues mi idea es, primero, pues empezar también las mañanas de los martes a hacer el programa. Y el miércoles, que no podría porque voy a Chiclana, pues empezar una sección por la tarde, que sea, o sea, una sección todos los miércoles del mes, que son 4 miércoles, y en uno pues dedicarlo al juego del mes, el libro del mes, la serie del mes, la película del mes. Y hacer crítica. No crítica en el sentido, porque ya sabéis que no me gusta hacer crítica en el sentido de te voy a recomendar un juego, sino más cómo vamos a hacer un análisis de este juego y vamos a hablar de sus temas, sus influencias y esas cositas. No es nada prescriptivo. Creo que puede quedar muy interesante. Creo que puede quedar muy interesante hacerlo un poco en común con el chat, porque mi idea es avisar con tiempo de cuál va a ser el juego, la película y tal, para que haya un poco, pues, conversación. Dice Breathing Wild, oye, qué guay, un poco como un club de lectura. Un poco. Lo que pasa es que es el club del egocentrismo, porque a mí me veis y estoy hablando más. Y a vosotros leo por el chat. Pero sí, o sea, mi idea es eso, poder estar leyendo y que pues no se base tanto en una prescripción. También estará quien no la haya visto o haya jugado o haya leído, no pasará nada, porque estoy segura que podemos hacerlo de forma que se pueda seguir. Pero eso, más hacer crítica que hacer prescripción, que es algo que pues últimamente me motiva mucho. Eso es, ya os digo, si superamos las 200 suscripciones. Y después, evidentemente, nunca vamos, o sea, soy consciente que lo que hago, que no soy lo Chiclana, quiero decir. No, tampoco puede crecer mucho y no quiero pensar que sí, porque con Choquejuergas me llevaba mucho palo. A mí me gustaba mucho, a mí me gusta mucho el podcast que hago con Alberto. Hemos intentado profesionalizarlo y todo el mundo nos ha dicho que es demasiado de nicho.
Creo que esto que estamos haciendo aquí es un poquito menos de nicho, pero tampoco es masivo, así que no creo que vayamos a llegar a superar las 250 suscripciones, pero en el caso de que la superemos, este sería mi trabajo principal. Podía hacer cuenta y descubrí que yo no gano mucho dinero con mi profesión, pero este sería mi trabajo principal y entonces pensaríamos formatos bastante más ambiciosos. Que todavía no es aterrizado porque la verdad tenemos que ser realistas, eso no va a pasar. Pero por si acaso, por si acaso. Así que nada, ya tenéis un poquito la idea de tal, sea como sea, todas las suscripciones me vienen muy bien y de verdad que el canal va a ir mejorando poco a poco. Lleguemos a 200 o no lleguemos y dentro de poco tendremos la cartela y todas las cosas para poder ir finalizando la beta. Pero eso, no quiero hacer más intros pesadas. Solo quería contaros esto. Vamos a empezar un poco a hablar del tema. Os he dicho que era todo de cine, pero antes descubrí ayer un concepto que me moló mucho. O sea, ya lo dije cuando hablamos del vídeo de Lindsay Ellis y el vídeo de Lindsay Ellis, que le faltaba el concepto de malismo. Y es que a mí me pasa muchas veces que, a mí, creo, a todo el mundo, a la mayoría de personas, cuando adquirimos un concepto nuevo, nos ayuda a pensar y nos ayuda a hablar mejor de lo que queremos hablar. Porque de repente tenemos algo preciso para indicar exactamente lo que estamos pensando, tenemos que dejar de dar vuelta, otra persona nos puede entender mejor, total, que me encanta cuando encuentro conceptos que me facilitan la vida. Y aunque dice Alfredo Duro 60, hay un Discord para tratar todo esto con los suscriptores, pues lo voy a apuntar. O sea, lo pongo en mi lista de cositas, ya os digo, yo, o incluso aunque no conteste, ahora tengo mucho retraso con los comentarios de YouTube, pero incluso los que no contesto los leo todos. Y apunto todo el feedback que llega. Voy a apuntar eso. El problema a priori que veo con eso es que soy una persona que tiene muchísima ansiedad social. Entonces muchas veces no puedo hablar por internet porque como no veo las caras de la gente, y que la gente no ve mi cara, no sé si se me está entendiendo y me angustia un montón, pero me angustia con amigos. O sea, me angustia hablar con gente que conozco en persona y me aprecia y le aprecio. Pero lo tengo en mente. Pero eso, dice Luis Cor, también empieza a ver ese concepto en todas partes. Es verdad, dice Roberto, a partir de 250 subs se viene el paz de oro. Hoy estaría muy guay tener todo este fondo. O sea, todo el mundo neones y yo todo estilo neoclásico con pan de oro. La verdad, bueno, es una forma de distinguirse visualmente. Pero eso, me gusta adquirir, retomando, me gusta encontrar este tipo de conceptos. Entonces, os voy a enseñar un texto que no se ha publicado esta semana, se publicó el día 21 de agosto, pero es de un analista cultural que me encanta, es un crítico que se dedica sobre todo a la pintura y sobre todo la pintura contemporánea, hace muchos análisis vive en Nueva York, ¿vale?, exhibiciones de Nueva York y tal, pero esperad que os lo busque. Creó el otro día, el 21 publicó, pues no lo vemos, un momentito, plano web, ¿dónde está esto? Web, aquí. A ver, un momentito, lo tenemos aquí. Vale, el día 21 publicó este artículo en Arnet, que es donde publica normalmente, en el que crea el concepto de enslurrification de la cultura. Es Ben Davis, no lo he dicho, como os decía, habla sobre todo de exposiciones de arte en la ciudad de Nueva York, pero siempre es una de estas personas que da igual que no vayas a ver la exposición o da igual que no vayas a ver lo que está hablando, porque siempre es un señor que te da ideas. Pero básicamente habla un poco de efectivamente lo que hablábamos hace un par de directos, de que se está acabando con la crítica cultural, que se está despidiendo a los críticos, todos los analistas culturales están perdiendo su trabajo y no están siendo reemplazados. Aquí da un dato más que no daba el texto de The Guardian que leíamos, que es que The New York Times básicamente ya despidió hace tiempo a varios de sus críticos. The New York Times era uno de los periódicos de nuevo más prestigiosos, igual que el Chicago Tribune, por sus secciones de cultura. Son periódicos generalistas cuyas secciones de cultura eran muy, muy tochas.
despidió hace tiempo a 4 críticos. Aquí ha dicho Removed for Rotation, no sé por qué lo pone así, pero los despidió. Esos críticos ya no están trabajando. Y ahora está buscando a gente que de nuevo tenga otras habilidades que vayan más allá de ser críticos, que se refieren a cosas como crear TikTok, que se hagan cosas como, pues, yo qué sé, las cosas que hacen los jóvenes, hacer directo. Los jóvenes, ¿sabes? Pero que tengan como más habilidades más allá de las propias que tendría que tener un crítico. Por cierto, muchas gracias a todos los que estáis haciendo following al canal, que no os estoy viendo, pero ya me lío mucho. Y básicamente lo que dice es que lo que produce, lo que hace esto, el hecho de que ahora la gente que está haciendo crítica cultural o la gente que tiene el trabajo de críticos o de analistas no solo tengan que escribir un texto, sino que tengan que hacer un vídeo o tengan que presentarlo en un directo o tengan que hacer memes en redes sociales, está haciendo que cambie el formato. O sea, básicamente, cuando todo el mundo que hace crítica se dedica a escribir, pues se genera un tipo de crítica. Él, por ejemplo, habla de las descripciones. Para él, como él es escritor y hace crítica de cuadros y de un poco cultura visual, dice que tienes una serie de vocabularios, una serie de habilidades para describir las cosas que estás viendo y para hablar y debatir sobre la estética. En el mismo momento, y habla de que el paso de escribir en una revista a escribir en una web donde podrías poner muchas imágenes, ya hizo que cambiara un poco la forma en la que se hacía crítica, porque ahora pues no necesitabas de escribir tantas cosas, podías poner una foto del cuadro. Pero ahora que además tenemos vídeo, puedes poner un vídeo delante tuyo del cuadro. Hace mucho viento en mi casa. Y no sé si lo habéis escuchado, pero se acaba de cerrar una puerta. Muy normal y no ha temblado nada del escritorio. Pero bueno, la censura. Nos atacan, perdonad. Entre que el micro lo capta todo y es que ha sido también muy bruto. Siento mucho los que estabais tan tranquilos y se ha escuchado esto. Es verdad que ha temblado todo, ha temblado toda la casa. Es que de verdad hace mucho... O sea, mi casa hay mucha corriente porque tiene una ventana que da para un lado y el balcón da por otro. Y como tengamos todo abierto, increíble. Porque estamos en España y sabemos que no es un disparo. Oriol dice, ya está aquí la guerra. Qué buena forma de captar la atención. Sí que es verdad, sí que es verdad. El clickbait no mola tanto como esto. No, perdonad, en serio, disculpadme. Es que tenemos tope de puerta, pero en vez de Amityville. Eso, perdón. Retomo. Bueno, que eso afecta, ya simplemente pasar de revista a web ha afectado la forma en la que lo hacemos. Pero si encima se van mezclando más los medios y medios que no tienen... O sea, él habla de que la crítica ha pasado a una fase post-medium. Es decir, ya no se hace crítica de una forma porque la crítica puede aparecer en cualquier tipo de medio. Aparte tiene que funcionar, por ejemplo, habla... Uy, ¿por qué se ha caído? Ah, vale. Habla de que... antes, un texto tenía que funcionar como texto, con más imágenes o menos imagen, pero tenía que funcionar como texto. Ahora se necesita que también funcione como fragmento para redes sociales y se necesita además que funcione como para leerlo en voz alta en un podcast o para hacer pues una lectura que se pueda escuchar, no sé qué. Entonces ya no, o sea, va bajando la calidad, se van mezclando los medios, se van mezclando las formas y eso es lo que él habla como enslurrification, donde básicamente pues no se puede avanzar, no se puede profundizar porque todo tiene que funcionar en todos los medios. Y pues a mí me hizo mucho pensar, a lo mejor no lo veis tan interesante como yo, pero a mí me hizo mucho pensar en el sentido de lo que estoy haciendo yo aquí hoy, es un poco enslurrificar lo que yo hacía antes, que era escribir. Entonces yo escribía y tenía mucho tiempo para pues buscar mis citas, poner mis citas, no sé qué. Aquí como estoy hablando, intento hacer lo mismo y hago el mismo proceso de pensamiento, pero ya por ejemplo no me da tiempo a buscar estas citas, ya no me da tiempo todo el tiempo, no me da tiempo... Bueno, no me da tiempo. Sí, no me da tiempo a hacer precisa o muchas veces a buscar exactamente la palabra que quiero. Entonces puedo estar haciendo un buen trabajo, o yo por lo menos puedo estar contenta con mi trabajo, pero siempre es un poco de menor calidad de lo que sería en la escritura. Pero claro, la escritura solo no lo va a leer nadie. Y entonces de repente sacamos un clip
y en el clip puede haber una buena idea, pero es una idea que se ha descontextualizado del original. Pero a mí me viene bien que haya clip, porque así más gente puede conocer mi canal. Entonces poco a poco todo se va enslurrificando. Nosotros, los críticos, empezamos a pensar en esta forma de hacer crítica más allá del propio medio, de esta forma transmedia, y vamos simplificando nuestra propia forma de trabajar y nuestra propia forma de pensar, y la crítica ya no solo desaparece, sino que pierde calidad. Dice Juanco, es curioso porque lleva menos tiempo leer un artículo que ver un directo de 1 hora. Y es así. Ahora te contesto el espía despistado, pero es lo que le estás diciendo, Juanco, es menos tiempo, le tienes que dedicarle más tiempo, pero puedes estar más distraído, porque pues hay más relleno, es hablado y entonces no tienes que... la atención se gestiona de forma diferente, hay muchas cositas. Entonces pues eso, cuesta menos esfuerzo, y al final el esfuerzo es lo que manda. Dice el espía despistado: hola Marta, veo que solo estás retransmitiendo a 1080p 60. Eso hace que los que tenemos dispositivos con conexiones pochas nos vaya mal el directo, porque no podemos bajarle la calidad. Vale, segunda cosa que tengo que apuntar de hoy. Lo apunto y lo miro para el próximo del jueves. Así lo hago. A ver si podemos hacer algo que todos tengamos una calidad óptima según nuestros propios dispositivos. Muchas gracias por avisar. Pero eso, esto era simplemente una cosa que quería compartir con vosotros, que pues a mí no sé si es el recreo ya, creo que no, sería muy pronto. Sí, Slurry habla de que significa mezcla de líquidos, se mezclan los líquidos y se hace como una cosa asquerosilla, una masa marrón que no dice nada. Pero eso, ya os hablaba el otro día de que me preocupa la desaparición de la crítica, porque la crítica al fin y al cabo es algo que nos ayuda a pensar y a entender el mundo y a contextualizar el arte en el mundo. Si la crítica se desaparece o se enslurrifica, pierde pues esa capacidad de inspirarnos. Es verdad, el hombre magma, tienes toda la razón. Es el mítico término papilla, se ha papillificado la cultura. Joder, Víctor anticipándose años a la peña de Artnet. Tienes toda la razón. Pero bueno, esto era simplemente una curiosidad que quería compartir con vosotros. Me gusta tener estos términos y seguramente me ayude mucho en el futuro, igual que me ayuda en chitificación, el término de Cory Doctorow, por el cual el capitalismo hace que cualquier cosa que al principio molara deja de molar, porque hay que exprimirle hasta la última gota de dinero que pueda dar. Así que sí, que os lo dejaba por aquí. Luis Icor dice: imagino que al igual que pasa con el contenido, si el formato de la obra trata de llegar a demasiada gente, la obra empeora. Eso es un término muy interesante también, que se conoce como aplanamiento de la cultura. Y básicamente dice eso, de que si quieres llegar a un público muy amplio, todas las cosas que pueden pinchar hay que aplanarlas, hay que limarlas, hasta que todo se vuelve romo y se aplana, se queda hecho nada. Entonces, pues eso, todo está Internet, y el hecho de que los públicos sean masivos ha hecho que todo se empapillifique, se enmierdifique, se aplane. Así que nada, eso. ¿Todo bien? No, algunas cosas bien, como esto. Está siendo un verano muy muy bueno para... os decía que íbamos a hablar hoy sobre todo de cine. Está siendo un verano muy bueno para la taquilla, para las historias originales en taquilla. Es gracioso que además pase el año que cumple 50 años Tiburón. Tiburón, recordemos, fue el primer blockbuster. Era una IP original, entre comillas, era la adaptación de un libro, pero no bebe demasiado del libro, y aparte el libro no era lo que se dice un bestseller. Era una curiosidad que adapte el libro. Pero el caso, ese fue el primer blockbuster, inició la era del blockbuster que nos ha llevado a Marvel. Y justo cuando se reestrena por su 50 aniversario, pues tenemos un verano en el que Weapons, que es una historia original y además una peli relativamente pequeña, no es una película independiente, no estoy diciendo, porque viene de un gran estudio, Warner, no estoy diciendo que estemos hablando de cine indie, pero es una peli pequeña y es una peli original. Y Weapons está arrasando en taquilla, y no solo eso, sino que ha cogido el relevo de otra película no tan pequeña, pero también original, que era Sinners. Y mientras en las plataformas de suscripción, en las plataformas de streaming, como Netflix, K-Pop Demon Hunter, que de nuevo es una IP original, están arrasando. Entonces, mucha gente... dice Johnny Mnemonic, buen año para el terror, ¿no?
Por cierto, no sé si viste que hiciste un clip y lo he utilizado sin pedirte permiso en YouTube. Acabo de caer que lo he hecho, lo siento. Tenía que haber pedido permiso. Pero sí, sí, está haciendo un año excelente para el terror. También es que el terror es uno de los géneros donde mejor se aceptan nuevas IP. Así que no es casualidad, o sea, no está siendo un año bueno para el terror de casualidad, sino que normalmente siempre hay mucho margen para las nuevas IP en el género de terror, en la ficción especulativa, vaya. Dice Breathing Wild, y es verdad, y el estreno en el cine de K-pop de Hunter en USA ha sido buenísimo al parecer, agotando entrada y todo. Sí, 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 la peli semanas en plataformas de streaming y la gente ha ido a verla al cine. Y no solo está arrasando como película, la banda sonora está yendo muy bien, ha batido el récord de ser la primera banda sonora, es decir, música hecha en específico para una película. Eso es una distinción que hay que hacer, porque hay películas que usan canciones de grupos y que usan ya música existente, que es verdad que han conseguido más números uno. Pero es el único álbum hecho para una película que ha conseguido meter 4 canciones de ese álbum en el top 100 de canciones, o sea, de singles de Estados Unidos. Así que está yendo excelente, está siendo un verano fantástico para las películas originales. Mucha gente. Jarry, tú, muchísimas gracias. Seguimos en la carrera por los 200. A ver qué pasa. No sé, por cierto, todo esto, ¿dónde se miran cuántos suscriptores hay? No lo sé. Porque a cada 2 por 3 me llega un email de tú has conseguido no sé cuánto por ciento de tu meta. Y yo, ¿qué meta? Yo no he puesto esta meta. Así que no sé lo que es. Dice Genis, y creo que el cine de terror, al ser menos académico, no se guarda nada para ciertas fechas por la carrera de los Oscars, sino que van apareciendo durante el año y no se condensan en enero o febrero. Muy buen apunte, Genis. Es así. ¡Ay, sus cuevas! Muchísimas gracias también por tu suscripción. Se ha activado otra vez lo del tren del hype, así que entiendo que bien. Seguimos para los 200. Dice Prickleton, no lo mires, la ignorancia da la felicidad. A ver, sí que es verdad que tengo que dejar de mirar todo el rato las cosas porque me estoy poniendo nerviosa y la línea no puede ir siempre para arriba. Por ahora me he ido yendo para arriba, pero no quiero llegar a ese punto de empezar a ver que se mantiene o va para abajo y decir, uff, estoy haciendo todo mal. Psicología, pero tengo que dejar ya mismo de mirarlo. El caso. Mucha gente, muchos críticos ya están apuntando a que quizá no es que ya haya fatiga de superhéroes, sino que ya hay fatiga simplemente de IPs. La gente está cansada de las cosas que conoce y de repente cuando hay algo fresco, pues les sorprende, les está pareciendo original y de nuevo el público quiere empezar a sorprenderte. Recordemos que hemos hablado ya aquí de que pues ciertos analistas culturales apuntan a que el cine, sobre todo actual, y también los videojuegos, no quieren ya sorprendernos, quieren darnos lo que conocemos de la forma más eficiente posible o de la forma más espectacular posible. Entonces pues hay la gente así como más ligera al hablar, o la gente que más audaz, está diciendo que quizá la era del IP está muerta. Yo no me atrevería a decir eso, porque al final la película más taquillera este año va a ser Lilo y Stitch, que es una IP pues antigua. Me estáis diciendo Jurassic Park, a pesar de que es una peli relativamente mala, ha funcionado muy bien. Yo no creo que la era del IP, aparte hace poco tenía muy buenas críticas también la de Agárralo como puedas, que es una película que podía haber sido una nueva IP de humor y sin embargo se tiene que ligar o sea, de humor absurdo, que yo entiendo que saquen ahora una película de humor absurdo teniendo en cuenta que la generación Z al parecer conecta muy bien con ese tipo de humor. Podrían haber sacado una nueva franquicia directa para la generación Z si el hecho de hacer esta película es precisamente esa preferencia humorística de la gente más joven. Pero en vez de eso han recogido una IP que ya existía en los 80 y que la generación Z no recuerda para volver a hacer humor absurdo. Cuando, lo que os digo, podrían haber hecho una IP nueva. Yo no creo que se haya acabado la era del IP. Sí creo que ahora o sea, normalmente la era del IP se inició porque era mucho más sencillo para que la gente, o sea, hubo un problema hace 20 años, no un problema, pero se descubrió que lo difícil para llevar la clave para llevar a la gente al cine no era tanto que la película fuera buena o que la película tuviera buenas críticas, sino que la gente reconociera el nombre.
Si la gente no sabía que una peli se estrenaba, pues no iba a ir al cine a verla. Es muy lógico, pero eso es algo que se tuvo que descubrir. El recurrir a las IP era simplemente que la gente conoce pues qué es esa película, sabe más o menos qué puede esperar y puede deducir. Muchas gracias por la suscripción, Medium. Puedes descubrir que, o sea, puede intuir si le va a gustar o no. Lo típico de Jurassic Park. Si te dicen que se estrena, o sea, si sacan una nueva IP de dinosaurios, tú a lo mejor cuando ves el título no sabes si es de dinosaurios o no sabes si te va a gustar o no tienes ningún tipo de nada para pues hacerte una idea. Pero se llama Jurassic Park, tú tienes una gran cantidad de ideas y sensaciones que te ligan a Jurassic Park. Entonces puedes ir al cine. Dice Jarry, te leo porque he visto que es muy largo. Gracias por tus buenos deseos. Espero, yo también espero que me vaya bien, pero muchas gracias por tus buenos deseos. Y por la suscripción, te lo he dicho antes. Pero eso, tenemos ya una conexión emocional con la IP. Pasa lo mismo en los videojuegos, vaya. Entonces, pues por eso se tiraba todo el rato de IPs, incluso cuando muchas veces hay historias, guiones que nacían como ideas originales y que pues se terminaban por ligar a una IP. Si no recuerdo mal, eso es lo que pasó, por ejemplo, con Cloverfield, puede ser. No era con Cloverfield. No me acuerdo, perdonad. Pero algunas películas ha pasado que había un guión original. Mira, como Prometheus. ¿Quién iba a pensar que iba a ser otra peli de Alien? Pues quizás es Prometheus la película que estoy pensando. Pero lo típico que se escribe un guión y después dicen, sí, mira, está muy bien, pero si puedes hacer 2 de esos para que se ligue a la franquicia de tal y la gente empiece a hacer el run de que es de la franquicia de tal y la gente vaya a verla, bien. Entonces, pues eso, ahora simplemente yo creo que estas películas originales están yendo tan bien porque ahora es mucho más sencillo que la gente empiece a conocer, o sea, porque ahora la gente se fija mucho en lo que se dice en redes sociales sobre la cultura. Entonces, ya para el descubrimiento no solo utiliza pues el leer el título, el ver las noticias, sino que también utiliza en redes sociales está hablando de... K-Pop Demon Hunter es el mejor ejemplo de esto. Hay mucha gente que la ha visto simplemente porque ha hecho ruido en redes sociales sin que le interesara el K-Pop o no supiera lo que es el K-Pop, sin que tenga ninguna conexión con la cultura coreana. Entonces, en base a eso es relativamente sencillo trabajar con nuevas IPs y yo espero que se siga trabajando. Weapons, mucha gente que la analiza dice que ha ido muy bien porque Barbarian le gustó a mucha gente y dejadme decir que lo dudo, porque Barbarian fue una película que se estrenó en Españita, por lo menos la pudimos ver en Disney Plus. No estuvo, si no recuerdo mal, en los cines, fue directamente al streaming y no creo que la viera mucha gente. Yo creo que la gente ha ido a ver Weapons más que por una relación con el director. Ha ido a verla porque ha hecho ruido en redes sociales y la gente ha empezado a hacer un meme pues con uno de los personajes que no quiero decir cuál es su naturaleza y con lo misteriosa que es. Así que bueno, sea como sea. Me estáis diciendo un montón de películas, no sabía que había tantas películas que se adaptaron los guiones, pero pues así, la era del IP. Pero vamos, eso, simplemente tenemos ahora otra forma de reconocer las cosas que nos gustan, de conocer cultura, y espero que se den cuenta la gente que tiene que producir pues películas, videojuegos, la gente que tiene que sacar libros, a ver si dejamos ya un poco atrás esto son una serie de 200 millones de libros, y se apuesta un poco más por el contenido original. Dice Miguelo 13, yo la vi porque me llamó el tráiler. Te voy a decir que yo también, aunque yo sí había visto Barbarian, pero cuando vi el tráiler no sabía que era del mismo director. El tráiler me pareció increíble. Podríamos volver a la época en la que el tráiler era la mejor carta de presentación de una película y había de verdad todo un arte alrededor de montar tráiler. Me gustaría volver a esa época porque me encantan los tráilers. Yo cuando era pequeña, batallita total, pero... pues evidentemente veía el programa de cine de la primera cartelera y lo que más me gustaba era ver los trailers, imaginarme yo la película e ir a verla y todo este tipo de cosas, porque antes no se consideraba el tráiler spoiler, pero hemos tenido una época en donde la gente no veía los trailers porque los trailers se consideraban spoiler, entonces se sacaba un teaser para avisar que venía el tráiler y que la gente no viera el tráiler si no quería saber cómo era el diseño del traje de quien sea. Tadik, gracias por la suscripción. Pero eso, así que... Cuidado. Dice Genis, ahora ya no es un arte el montar tráiler, es una industria que los montan todos igual con el Excel. Es así. Es verdad que ahora todos los trailers tienen el mismo formato, la misma duración, el mismo ritmo, sea como sea la peli. Y no debe ser así, porque tiene que ser una carta de presentación.
pero me gustaría volver a eso. Es un pequeño arte el crear mini historias con los trailers. Aunque si queréis ver, por cierto, un tráiler buenísimo, buenísimo, un tráiler de los antiguos, tenéis que ver el tráiler de la nueva película Dev Patel. Se llama Rabbit o Bunny no sé qué. Perdona, es que no tenía pensado hablar de esto y soy malísima con los títulos. Bunny Wherever o Rabbit Wherever. Y es un tráiler, o sea, va como de una pareja que se va a grabar una especie de disco experimental al campo y empiezan a captar unos sonidos extraños y parece que hay algo con unas hadas. Es todo como muy folky, muy misterioso y el tráiler es fantástico. Es el mejor diseño de sonido que he visto en una película y es un puñetero tráiler. En serio. Rabbit Trap, dice Jenny, gracias. No sé si lo has visto, pero poneos ese tráiler, ¿eh? Está impresionante. Pero seguimos con industria. Hemos estado hablando de que está el festival de... Uy, perdonad, aquí está. El festival de... Judith, dice Judith, otra lucha personal que tengo es que Dev Patel debería ser el nuevo 007. Estoy muy de acuerdo contigo y a la vez digo, qué desperdicio de señor que actúa fantástico. Porque creo que está eligiendo una serie de proyectos personales súper guapísimos. Quiero verlo dirigiendo más. Y muchas veces la peña que está dentro de James Bond tiene poco tiempo para hacer otro tipo de cosas. Pero por supuesto que quiero verlo guapísimo con un traje. Yo iría... No, yo creo que la única película de James Bond que he visto es Casino Royale. Pero volvería a ver James Bond por Dev Patel. Así que estoy en tu equipo también, Judith, lo digo. O Judith. No sé dónde está ahí la tilde. Bueno, el acento. Pero vamos, esto... estamos en el Festival de Venecia, están saliendo las primeras valoraciones de películas que yo personalmente tenía muchas ganas de ver. También está Telluride o Telluride, no sé cómo se dice exactamente el sitio, pero también está allí el festival y también se están estrenando cosas bastante tochas. La peli por ahora más donde la crítica ha sido más unánime, la podéis ver aquí, ha sido No Other Choice, que pues evidentemente le tengo ganas por un lado, pero por otro recordemos, cuando estuvo aquí Alberto ya lo comentamos, al director lo han expulsado del sindicato de guionistas porque por Esquirol, básicamente, porque la huelga, cuando hubo huelga de guionistas, él se dedicó a escribir y a trabajar como una ratilla asquerosa. Y ahora pues lo han expulsado y hay que criticarlo y cada vez que hablemos de la peli, Bliznak, gracias por la suscripción, cada vez más cerca de los 200, os digo. Pues eso, cada vez cada vez que hablemos tenemos que decir que este señor tremendo Esquirol, qué poca vergüenza. Y no, nunca vamos a dejar de decir eso, pero a la crítica le está encantando No Other Choice y os tengo que decir que peña como los críticos de IndieWire ya están diciendo que quizás este guión es tan bueno que es que no vamos a evitar tener que nominarlo al Oscar, cosa que sinceramente me he leído el artículo, no os lo recomiendo, porque lo que dicen básicamente es, mira, él es un esquirol, ¿vale? Pero la peli está muy bien y habla sobre pues las dificultades de perder un trabajo y el desgaste emocional que te hace estar en paro. Y es como, o sea, que vamos a nominar a un artista, Esquirol, porque ha hablado del tema que precisamente perjudica cuando no va a la huelga. Pues al parecer, según la peña de IndieWire, sí. Sí, los académicos van a estar así van a tener que sí o sí nominar a este señor. Ya veremos qué pasa. Dice Oriol, en Corea no saben lo que es un sindicato y es como aún peor. En Corea ha habido tal represión sindical con palizas y asesinatos que los sindicatos dan miedo ahora. Pero eso, creo que vamos a tener mucha conversación con Park Chan-wook porque es que al parecer la peli está increíble. Sabéis, el otro día hablamos de boicot. No llamo a boicotear a este hombre porque vamos a salir todos esquilados. Pero eso, quiero tratar este tema a fondo, creo que es muy interesante. Por otro lado, yo personalmente también tenía muchas ganas de ver Bugonia. Lo que esperábamos está yendo muy bien. La peña está diciendo que a nivel interpretativo, a nivel de tensión, está muy guay. Pero sí que es verdad que sí que ya han hecho avisos de que la violencia ya tal, el gore ya tal. Así que tengamos esto en cuenta. Dijisteis varios en el chat que
no era para vosotros, si había mucha sangre y mucho sufrimiento, parece que lo hay. Entonces, tenerlo en mente. Las otras dos que quería destacar, una no está. Bueno, Frankenstein, dicen que no es de lo mejor de Del Toro, pero que hay que ir. También tener en cuenta con Frankenstein cuando veáis las críticas de Venecia, que es que al final estamos hablando de terror gótico, de que Guillermo del Toro hace un tipo de película muy concretas para fan del terror y para fan de los monstruos y para un público que debería ser de nicho. Y cuando la crítica más generalista, que va allí a ver dramas y que va a ver allí películas pues un poco más, no sé, no de ficción especulativa en este sentido, pueden sentirse violentas con la propuesta de Guillermo del Toro. Así que aunque ahí veáis que se queda en los 7 y tal y cual, quizás no es el mejor festival para estrenar Frankenstein, o no es la mejor audiencia para Frankenstein. Yo confío en que va a estar estupenda por las críticas que he leído. Dice Breathing Wild, ¿has visto, Marta, que al parecer se abucheó al logo de Netflix durante el pase de Frankenstein? Es como la que hizo de La Cumbre Escarlata, que es un peliculón, pero que no tuvo buena crítica. O sea, las dos ideas de Breathing Wild, las dos buenísimas. La Cumbre Escarlata no gustó a la crítica del estreno, es verdad, es increíble. Y que se abucheó al logo de Netflix, no lo había visto. Pero también digo, es de lo que vamos a hablar ahora cuando pasemos a hablar de los festivales. Qué hipocresía. Qué hipocresía. Pero bueno, yo no estoy a favor de Netflix, pero que en Venecia tienen que centrarse un poco en lo que están haciendo. Y las dos que quería destacar, que no están en la lista ninguna de las dos, la de Mona Fastball, que quería ver El testamento de Anne Lee, la que tanto quería ver Alberto, está siendo no polarizadora, hiperpolarizadora. Y ya se está comentando que había muchos críticos que salieron de la sala. Yo esas cosas no me las suelo creer cuando las leo, pero sí que es verdad que nadie parece saber dónde poner el huevo con esa película. Al parecer es muy, muy, muy extraña. Estoy deseando leer más, pero a mí lo que me ha roto el corazón es que la de Luca Guadagnino la está odiando todo el mundo. Y no parece que sea porque es polarizadora, es que al parecer se pasa de lista, o sea, el guión se pasa de listo. Quiere ser muy incómoda y no lo hace bien. Básicamente están diciendo que es un troleo, que se siente como a un adolescente troleando y diciendo cosas provocadoras sin más, que es algo que me puede casar con Guadagnino, que me hace cierta gracia, pero que tal y como estoy leyendo a los críticos referirse a eso, me está dando muy, muy mal rollo. Así que, bueno, pues aquí lo tenéis un poco. Jay Kelly en Venecia ha ido muy bien, pero en Telluride no tanto, o creo que al revés. En Venecia no gustó y en Telluride sí. Sea como sea, parece que es una película para cierto tipo de público. Tengamos eso en mente, os lo digo porque veo que estáis hablando de Noah Baumbach. Pero el caso que yo quería utilizar todo esto de Venecia, porque estamos acostumbrando, dice Breathing Wild, yo a Javier Zurro sí que le vi contento con la de Guadagnino, habrá que ver. Sí, a ver, si es, no creo que la hayan odiado en general, pero sí que es verdad que en la prensa norteamericana, de hecho en el subreddit Oscar Race, han hecho una compilación de críticas. Y la mayoría son, este tío se está pasando de gracioso, esto se está metiendo en jardines que no se tiene que meter a nivel de raza, es un poquito desastrito. Y todo lo que he leído, ya os digo, me cuadra con el tipo de peli que hace Guadagnino. Entonces, pues, ojo, cuidado. Pero lo que quería utilizar esto es para hablar un poco de qué está pasando con los festivales estos de clase A, los festivales europeos, Venecia, Cannes, San Sebastián también, que lo tenemos dentro de nada, que ahora simplemente son, pues, una frase muy hecha, la antesala de los Oscars. Esto es un tema del que lleva hablando Alberto, precisamente, mi compañero Alberto Corona, lleva hablando de este tema años, y normalmente como que no se le ha hecho mucho caso. De hecho, cuando comentó todo esto sobre Joker, se ganó una ola de odio increíble, pero el tiempo le está dando la razón. Y es que os voy a destacar, no os lo puedo poner entero, porque, bueno, pues ahí no me deja Infolibre que lo ponga. Pero en 2014 Alberto ya estaba señalando este tema
un análisis súper actual. Básicamente, o sea, no os pongo citas ni nada porque es que su Infolibre no es tan abierto. Pero vamos, básicamente estos festivales de clase A, que son festivales como muy reputados y europeos, han servido siempre, recojo aquí un término de Alberto, para hacer el cine más amplio, para ampliar lo que era el cine. Porque por un lado, o sea, nosotros como espectadores, que no podemos viajar a festivales y tal, por un lado íbamos a ver pelis porque eran blockbusters y tenían una enorme campaña de promoción pagada, entonces íbamos al cine a ver cosas, pues Marvel o lo que queramos así de blockbuster. Después íbamos a ver otra serie de películas o conocíamos estas películas porque eran películas que destacaba Hollywood a través, por ejemplo, de los Globos de Oro o los Oscars. Las chanclas de Pep. Muchas gracias por la suscripción y por mantener protegidos los pies de Pep. Pero eso, teníamos por un lado, conocíamos los blockbusters por su enormes campañas publicitarias, conocíamos las pelis prestigiosas que se realizaban en Estados Unidos a través de las campañas de premios, y por último teníamos estos festivales para pues conocer cine que se hacía en otras partes, para conocer cine asiático, para conocer cine europeo de nicho, para conocer pues cine latino, en el caso por ejemplo de San Sebastián, y pues eso ampliaba un poco nuestras fronteras del cine. Uno de los ejemplos que menciona precisamente Alberto, o el más significativo, es que precisamente el Festival de Venecia nos descubrió a Kurosawa porque fue el festival que trajo Rashomon, que sería de la historia de cine, y gracias por tu comentario también, las chanclas de Pep, que sería del cine si en ciertos momentos no hubiéramos podido ver Rashomon en Europa. Es que estaríamos hablando de otro universo. Es que el efecto mariposa no lo podríamos valorar. Entonces estos festivales ampliaban nuestra frontera y nos hacían llegar a cosas que no podíamos llegar antes. Y eso en los últimos años fue siendo un poco cooptado por Hollywood, en el sentido de que en el festival precisamente también de Venecia pues se estrenó Roma, que también era de Netflix, por cierto, que es una producción mexicana, no es de Estados Unidos, pero eso se estrenó en Roma, una producción mexicana, funcionó muy bien y después llegó a los Oscars. Se estrenó Joker, que aquí es cuando Alberto empezó a hablar sobre este tema, que es una peli que a priori no tendría que haber encajado de ninguna forma en Venecia, y bueno, hizo mucho ruido, funcionó muy bien y fue también muy premiada. Pero también pasó con Parásitos. El texto de Alberto empieza con Parásitos, porque Parásito al final es la peli que ha disparado. No es la primera película surcoreana que explota internacionalmente, porque yo ahí pondría Train to Busan, que es un poco más de nicho, pero yo creo que tuvo bastante presencia entre el público mayoritario, pero después llegó Parásitos y pues ya como que disparó la ola de Corea, porque Parásitos ganó mejor película, de nuevo, igual que lo de Rashomon, cambiando la historia del cine. Los Oscars se han hecho más internacionales porque pues Parásitos funcionó muy bien. Parásitos, que recordemos, en una peli que llegó a los Oscars y no se había estrenado en Estados Unidos de una forma masiva porque se consideraba que la gente no iba a querer leer subtítulos. Pero claro, gana los Oscars, entonces se tiene que estrenar de forma masiva y la gente fue a verla. Porque es un peliculote, claro, no hay a ver Parásitos, también te digo. Entonces, eso durante un tiempo los festivales esto nos ampliaban las fronteras, pero Hollywood se dio cuenta de que se estrenaban películas buenísimas y esas pelis llegaban a los Oscars y Hollywood veía que terminaban siendo rentables y que era capaz, lo bien que habían funcionado en los festivales y los premios que ganaba, era capaz de alterar el comportamiento del público norteamericano, haciendo que se interesaran por películas extranjeras, algo que en Estados Unidos nunca creían que iba a ser posible. Pero en unos pocos años ha cambiado el paradigma, de forma que estos festivales ya no nos están sirviendo para conocer películas nuevas, sino que está sirviendo para que Hollywood presente las películas que cree que van a triunfar en los Oscars. Es decir, se está poniendo estos festivales al servicio del cine americano. Las películas que hemos hablado, todas antes de empezar, o casi todas, las de Park Chan-wook no, pero la mayoría, son películas que está produciendo Hollywood y que Hollywood ha producido sabiendo que son pelis que va a ir a las temporadas de Oscar. Y entonces, pues, estos festivales ya no nos traen películas nuevas, simplemente nos dejan ver anticipadamente las películas
que van a funcionar bien o que se van a estrenar alrededor de la temporada de premios. Hay menos películas, hay menos diversidad de películas. Dice Judith, Hollywood vio que había peli extranjeras buenísimas y así les colaron Emilia Pérez. Es que lo de Emilia Pérez es una cosa. O sea, quiero decir, hay peña que sinceramente le flipa a Emilia Pérez y piensan que es cine experimental y que nosotros no lo entendemos. Hay, por ejemplo, en el podcast de La Sexta Nominada mantienen que el problema de Emilia Pérez es que se haya estrenado en Netflix porque la ha visto gente que no le gusta el cine experimental, pero que en realidad es pues un máximo exponente del cine experimental. Yo no estoy de acuerdo con esta lectura, yo creo que Emilia Pérez es una absoluta mierda. Y no me gusta hablar en esos términos, pero es que sinceramente creo que es una absoluta mierda. Podría ser más diplomática, pero ¿para qué? Entonces, pues porque a mí es lo que dice Juanjo, me parece que tiene poco de experimental. ¿Dónde está la experimentalidad en Emilia Pérez? No lo sé. ¿En que no saben cantar? Un karaoke cualquiera de tu pueblo, bebé, yo qué sé. Sea como sea, en realidad, excepto con Emilia Pérez, pues Hollywood recogía esas películas, pero ahora Hollywood está utilizando estos festivales. Y los festivales les viene bien porque se habla más de ellos. Lo que antes de, o sea, en el texto este que os hablaba de Alberto de Joker, una cosa que él dice es que los festivales estaban perdiendo presencia. Es decir, hubo hace unos años estos festivales que habían sido pues como la cumbre para los cinéfilos, estos festivales de clase A, la gente ya no les prestaba atención, se cubrían de una forma secundaria en los medios de cine, porque parecía que salía más rentable en esta era de internet, pues solo cubrir Hollywood, solo cubrir lo que el público ya conocía y solo cubrir superproducciones. Entonces estos festivales, viendo que perdían influencia, han decidido abrazar Hollywood de forma que no se les pueda ignorar, de forma que los medios que antes no mandaban críticos, ahora tengan que mandar críticos, porque la peli de los Oscars va a salir de estos festivales. Y lleva siendo muchos años así. El año pasado, Anora, que ganó Mejor Película, no sé si fue la película que ganó en Venecia o en Cannes. Pero básicamente es eso, ya no se puede ignorar estos festivales, porque primero Hollywood lo está usando como parte promocional de sus películas pues de la temporada de premios y pues las peñas tienen que ir a verlas y es triste. Dice Everything Wild, creo que fue la Palma de Cannes, sí. Pues fue Cannes, entonces va. Dice más Manu, la diplomacia falla de nuevo. Que yo soy bastante diplomática, pero es que en este caso es que la película, yo que sé, que es de verdad un despropósito, que yo estaba deseando verle cosas buenas. Yo estaba en el barco de Emilia Pérez cuando me puse Emilia Pérez y me bajé del barco porque dije, pues prefiero ahogarme que aguantar toda esta mierda. Pero eso, básicamente pues se está perdiendo el sentido de los festivales, se está perdiendo lo que hacía los festivales y al final volvemos a los mismos temas y es triste, pero la cultura se aplana, la cultura se hace progresivamente más generalista, no encontramos espacios para otros tipos de cine y me hace gracia porque esta idea, esto está sucediendo al mismo tiempo que hablamos todo el rato de que ya no hay experiencias únicas. No sé si os acordáis, pero con el anuncio de GTA 6 se publicó en 3D Juegos precisamente un texto muy interesante que decía que el lanzamiento de GTA 6 iba a ser el último gran evento en la cultura, es decir, iba a ser la última vez que todo el mundo se fijaba en un artefacto cultural para celebrarlo, para hablar de él y para tal. Era tal la influencia, o va a ser tal la influencia de GTA 6, que podía unirnos a todos de forma que antes solo pasaba, que antes pasaba eso varias veces en generaciones. Podemos hablar de festivales de música épicos, podemos hablar de pues el lanzamiento de un Star Wars o algo así, pero eso cada vez pasa menos porque todo se supone que estamos en nuestras burbujas culturales. Y eso hay críticos que lo sostienen, pero yo no estoy tan segura cuando veo esas cosas. ¿Dónde están las burbujas culturales? ¿Dónde está el cine experimental? ¿Dónde están los videojuegos extraños? La mayoría, creo, nos metemos en cualquier medio de videojuego, en cualquier medio de cine, nos metemos en cualquier tal y vamos a encontrar las mismas películas, los mismos juegos, en los mismos términos. K-Pop Demon Hunter, que estamos hablando antes, no es un ejemplo de que cada uno esté en una burbuja, es un ejemplo de que las redes sociales, la conversación de redes sociales nos van uniendo a todos y llevando hacia cultura más plana y hacia cultura más estrecha, que normalmente se produce, porque el K-Pop Demon Hunter, recordemos que
la película es americana. Pues eso o sea, se nos redirige todo el tiempo. Getwell, gracias por la resubscripción. Muchas gracias. Pero eso se nos redirige una y otra vez a Estados Unidos, ya que Estados Unidos pues mantenga su colonialismo cultural, para que no pierdan influencia. Entonces no sé exactamente por qué dicen los críticos esto, no sé de dónde sale esta lectura. Creo que sale de que la gente ve que está muy polarizada la política, pero yo no veo que esté tan polarizada la cultura. Yo creo que todos tenemos presente más o menos que hay, qué productos culturales hay en el mercado y cómo se acceden a ellos y de qué van. Dice el hombre magma, es que están fuera del circuito de la crítica también, porque al final el crítico tiene que vivir de que entre gente a leer el contenido y la gente entra a leer determinado contenido que no permite meterte a Steam a bucear entre cosas bizarras y ves que sale. Es literalmente eso, es literalmente eso. Por eso os decía, me choca mucho que se diga tanto que todos estamos ya a lo nuestro y que no hay nada que nos une a todos, el año en el que tuvimos The Eras Tour, que yo sé que entre la mayoría de la gente que estáis aquí en el directo y en YouTube va a haber pocos fans de Taylor Swift, porque hay una enorme mayoría de hombres y no es pues una cantante que guste mucho entre los hombres, pero ha sido la gira más masiva de la historia y más larga. Y eran conciertos de 3 horas. Y ha sido un evento cultural importante, quiero decir, incluso aunque no hayáis ido o no lo hayáis vivido, pues veía que se escribían los periódicos y ya habéis tenido que escuchar algún tipo de comentario sobre las Eras Tour. Y ha influido a nivel incluso que muchas veces se dice, es que estos eventos tienen que tener algún tipo de influencia social o política. Porque siempre que digo esto de la Eras Tour, siempre me sale alguien con ese tema y es como, y lo ha tenido. Ha disparado los debates sobre los precios de las entradas y sobre si está bien que haya estos sistemas de precios especulativos. Y si es ilegal, si hay un monopolio en la venta de entrada de eventos. Es decir, ha tenido una fuerte influencia social, política y cultural. Y ha unido a muchísimas personas. Dice Cosval, mi parent hablaba 1 año o 2 antes de la gira y yo igual. O sea, yo estuve con el culo apretado desde que me enteré que había una cierta posibilidad quizás de que viniera a España. Y entonces dice Tam59, y aunque como pavo no me haya puesto a escuchar aposta a Taylor, 5 o 6 canciones te suenan por cultura popular porque suenan en todos lados. Y es que es así. Sus Cuevas dice que es madre de Swiftie y un poco se me ha pegado. Es que hay muchos comentarios de eso, de fui con mis hijas, fui con mi tal, y al final es un evento tan grande, tan masivo que un poco me emocioné. Entonces no es el caso defender a Taylor o no, o de decir que esté bien o no que haya estos eventos, pero que nos vamos muy pronto a pensar que ya no existen este tipo de cosas que nos unen y es simplemente que creo que somos como sociedad incapaces de leer el presente. Eso es otro de los síntomas del neoliberalismo. Tenemos tantos input, tantas ideas, tantas cosas que nos rodean, estamos tan ocupados que pues si ya es imposible leer el presente de normal, cuando además estamos tan estresados y se nos está tirando de tantos lados, el presente se nos escapa. Pero aunque durante un tiempo estuve pues en el equipo que dice que no tenemos grandes eventos para todos, me estoy yendo al lado contrario. Ahora creo que todos son grandes eventos. No veo dónde podemos estar los nichos. El otro día, como decía, mi hermano está viviendo. Dice el señor Vallejo, no puede ser que cada uno está en su burbuja y ya no hay mainstream. En verdad quiere decir, yo ya no estoy en el mainstream. Me gusta muchísimo eso. Puede ser que nos estemos haciendo viejos y es una cosa que tenemos que aceptar. Pero el otro día, por ejemplo, está mi hermano ahora viviendo en casa y... perdón, dice Castro Gedani, muy bien, haciéndome ese apunte. Los gays también, never forget, Taylor toca todos los palos. Es verdad, me da vergüenza no haber dicho gays, the gays and the girls, porque es así. Valiente invisibilización de la comunidad LGBT. Me quito mi medallita de aliada. Pero dice Cosval, incluso en el contenido artístico, el fichaje de Macbeth es una cosa que fue un fenómeno social durante años. Hasta mi madre sabía quién era ese señor. Pues por ejemplo, yo no soy muy fútbol, pero sí que es verdad que lo he escuchado a los Chiclana hablando de esto, así que es cierto, es así.
Pero eso, lo que os decía, mi hermano está ahora viviendo en casa y una cosa que estábamos hablando era pues sobre anime, sobre tal, y me dijo mi hermano, hay que ver cuando tú eras adolescente, mi hermano es pequeño, es 3 años, bueno, es 3 años más joven que yo, ahora es un señor, pero para mí es pequeño. Y me decía, hay que ver cuando tú eras adolescente y te disfrazabas para el salón del manga, y yo decía, joder, mi hermana, qué friki, está ahí con todos los frikis y todos los raros. Y va y me dice, pero ahora es que a todo el mundo le gusta el anime, ahora todo el mundo ve anime. Y yo, ya, ahora todo el mundo es otaku, yo te dije cuando éramos adolescentes que eso iba a pasar. Y me decía él, es verdad que me lo dijiste, es verdad que eso pasa. Y es que ha pasado antes, o sea, Juan Sanguino tiene un libro muy interesante sobre la cultura pop, donde dice una cosa, que es que ya no hay cultura friki, ya no hay cultura minoritaria, porque todo es mainstream. Ya no existe el otaku, porque todos somos otakus. Ya no existe, o sea, él es un hombre gay, y él lo que dice es que antes la cultura gay era algo que se consumía pues en los márgenes, pero ahora la cultura gay es mainstream. Igual que pasa con la cultura afroamericana, estamos todo el rato hablando de cómo pues absorbe el mainstream expresiones de la cultura afroamericana. Y es que es así, ahora toda la cultura es cultura mayoritaria, porque hemos pasado como un todoterreno y hemos absorbido muchísimas cosas que nos parecen muy novedosas y han refrescado un poco el ambiente. Pero es que, dándonos cuenta de eso, ¿cómo podemos seguir manteniendo lo de las burbujas culturales? Para mí esto de los festivales es el mayor ejemplo de que ahora todo... O sea, ahora la cultura es muy, muy, muy estrecha, y esa estrechez es muy, muy, muy plana, y todo es Netflix. Es decir, para mí, por resumirlo de una forma muy bruta, y que seguramente cualquier persona que se dedique al análisis cultural se va a enfadar, pero ahora la cultura es una cosa, y estamos todos en esas cosas revolcándonos como cerdos. Que si he escuchado Delirio de España, me encanta Delirio de España, Cosicaba. Yo soy bastante fan de Sanguino, lo critico un montón, porque no estamos nunca en el mismo barco, Sanguino y yo. Entonces yo estoy escuchando y estoy peleándome con esto, pero vamos, Juan, por favor, que no sé qué. Pero lo escucho, vaya. Entonces dice Genís, y lo peor es que hemos absorbido todo por el capitalismo y no por aceptación o ser más abiertos. Es así, es así. Entonces eso, la cultura ahora es más que nunca imperialismo americano, incluso ya en el sentido, y tú dices, pero has hablado del manga. Ya. Bueno, sí. Otro día me detallo, que me he visto que ya son las 10. Pero eso, ahora la cultura es muy, muy estrecha. Entran muy, 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 muy pocas cosas. Todos estamos en los mismos barcos. Y nos llegan pocas cosas de fuera, nos llegan cosas verdaderamente que nos reten, que nos sorprendan y que tengan la capacidad de sacarnos un poco de la zona de confort. Vamos a ver si esta supuesta apertura que hay a las historias un poco más originales termina, espero que sí, aunque no tengo mucha fe, pero termina por pues generar una serie de ideas nuevas. Y esto sería el programa por ahora. Vámonos, bueno, por hoy quiero decir. Vámonos a escuchar un poquito a Puy. Ya tengo lo de las raid dominadas, así que voy a ir preparándola. Y ahora nos despido. A ver, ¿dónde está? Hoy no está lo Chiclana, me estoy confundiendo. No me sale nada. Mira, joder, mira, el día que digo, ahora que soy una puta crack de hacer el de este. Y pues mira, no vamos a hacer raid porque me estoy poniendo nerviosa. Así que otro día no lo hacemos. Pero es que no me sale el canal. Bueno, que decía por terminar, a ti sí que te sale el directo, Breathing Wild. A mí no me sale, cuando lo pongan me sale online. Voy a intentarlo otra vez. Y si no, pues nos vamos ya. Vamos a ver. Ah, sí, aquí está la persiana. Vale, sí, me ha salido, no lo... A ver, iniciar raid. Vale, ya se tiene que estar preparando. Venga, todo perfecto. Estáis diciendo, han capado la raid solo para trolear. No, que sí que me ha salido al final. Que eso, que la cultura sea más estrecha y más plana no significa que todo sea malo, porque decía el señor Vallejo que hacía años que no veía anime de tanta calidad. A ver, también pasa que con esto se hace muy estrecho, se hace muy plano, pero a las poquitas cosas que se producen y que nos aglutinan a todos se mete mucho, mucho dinero. Se mete tanto dinero que tiene la capacidad de convertir todo algunas veces en producciones monstruosas. Que eso sería otro tema. Que es que como ya todo tiene que aglutinar a tanta gente y tiene que ocupar toda la franja de estrechez cultural, que todo tiene que ser muy largo, muy caro,
muy mastodóntico, a un nivel que ya ni siquiera los productores o los artistas lo pueden mover. Estamos, y es un tema aquí también recurrente, perdiendo un poco la escala humana. Así que nada, dice Roberto. Y al final las plataformas tienen cosas curiosas y sabes buscarlas. Y es verdad que las tienen. Pero de nuevo, yo me reafirmo, no creo que estemos cada uno metido en nuestra burbujita cultural. Veo que está Puy, por ejemplo, hablando ahora mismo del Silson. Como, pues ahí estamos todos los peñas que jugamos. Así que nada. Pero vamos, eso, acaba. Un besito a todas, todas y todes. Nos vemos el jueves. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Estoy muy contenta con cómo va el canal. Y seguimos en la beta infinita. Vamos a ir mejorando. Hasta luego, que creo que ya está terminando esto. Bye.